Buenos días, gracias a todos los participantes por asistir a nuestro webinar. En esta oportunidad el webinar trata de cómo sacar provecho de su implementación BPM. En esta oportunidad estamos con el ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en BMA de INALDE Business School, el ingeniero Iván López, quien cuenta con 19 años de experiencia profesional, 15 de los cuales en cargos directivos en sectores como el financiero, público y de servicios. Se ha desempeñado como consultor empresarial en proyectos de desarrollo organizacional en sector público, educativo y privado. Tiene una amplia experiencia en proyectos de ingeniería de procesos, sistematización y automatización de procesos, reestructuración organizacional, implementación de mejores prácticas, arquitectura empresarial, entre otros. Ingeniero, por favor, lo escuchamos. Sandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por la introducción. Básicamente, quisiéramos aprovechar el webinar de hoy para presentar de alguna manera cómo podemos hacer, aprovechar las mejores ventajas que trae la implementación de un proyecto de BPM en las diferentes organizaciones. Entonces, quisiéramos comenzar un poco, pues, contando quién es la compañía, cómo está definido su portafolio de servicios. Entonces, Management and Quality es una compañía básicamente que está orientada a temas de consultoría, soluciones y servicios profesionales en temas de tecnología en 4 diferentes unidades de negocio, que son Smart, que tiene que ver con todo lo que es arquitectura empresarial, transformación digital y analítica. El tema de Process, que es aplicaciones, BPM y gestión documental. GRC, que es gobierno de TI, gobierno de datos y seguridad de la información. Y la unidad de IT o IT Outsourcing, que son servicios profesionales a la medida de los proyectos de TI, que son servicios profesionales de muy alto nivel. Nosotros trabajamos en conjunto con los clientes, convirtiéndonos en su aliado y ayudándolos a ser mucho más eficientes. Obviamente apalancados en nuestros conocimientos y en toda la experiencia que tenemos implementando servicios y soluciones integrales a la medida y que sean de calidad sostenible y escalable. Algunos de nuestros clientes, nosotros tenemos clientes en diferentes sectores. Tenemos en el sector de telcos, tenemos Claro, Movistar, Telefónica, Atento. Tenemos clientes en diferentes sectores como el sector de salud con Colsanitas, sector de universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional. En fin, tenemos clientes en diferentes sectores de diferentes industrias y precisamente eso nos permite tener un conocimiento muy amplio de los diferentes sectores y un conocimiento muy amplio también de lo que son las problemáticas verticales y de industria que existen en cada uno de ellos. Estos son algunos otros de nuestros clientes. A nivel de ministerios tenemos como clientes prácticamente la mitad de los ministerios: Ministerio de Justicia, MINTIC, Mininterior, Minambiente, Minminas, entidades de orden nacional como la UPME, el Consejo Superior de la Judicatura, el LAN, la Coldeportes, la UGPP, organismos multilaterales como la OIM también es cliente nuestro. Son como clientes diferentes de diferentes sectores, como les comentaba, pero básicamente tratamos como de extraer en esta diapositiva aquellos que son propios del sector público, que tienen seguramente unos marcos de referencia y unas características diferentes en torno a lo que es la parte de tecnología que está orientada por el MINTIC. ¿Cuál va a ser la agenda de este webinar? Primero vamos a ver qué es Process como unidad de negocio, un poco cuál es nuestro marco de referencia desde el punto de vista de organizaciones inteligentes, cuál es la estructura de un proyecto de BPM, la forma como nosotros enfocamos los proyectos de BPM.
el nivel de madurez en BPM en las organizaciones, los grandes beneficios de los proyectos de BPM, los factores críticos de éxito para sacar el mayor provecho en los proyectos de BPM y un caso de éxito que queremos compartir con ustedes. Bien, ¿qué es Process? Process es una unidad organizacional en la que planeamos, diseñamos y automatizamos los procesos de negocio. Realizamos la hoja de ruta y los casos de negocio con los beneficios propios que tiene la estrategia BPM. Organizamos el programa de gestión documental y flujo de documentos. Contribuimos a la reducción de costos a través de la eficiencia de procesos y el cero papel. Establecemos mejores tiempos de entrega debido a que no hay programación en la generación de un proyecto BPM. Tenemos software para BPM y para gestión documental. Y también manejamos la modalidad de software as a service para reducir la inversión y optimizar de alguna manera la misma. Nuestro principal objetivo en esta unidad de negocio es ser el aliado estratégico de nuestros clientes, transformando sus procesos y la gestión de su información en innovación para su negocio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ser aliado estratégico de los clientes es crear relaciones en lugar de transacciones. Los procesos son evolutivos. Nosotros evolucionamos los procesos. Asimismo, pasamos de la gestión documental a la gestión estratégica de la información. Es decir, pasamos de un tema operativo a un tema estratégico. La innovación son ideas implementadas y finalmente estamos convencidos de que los procesos tienen que estar al servicio del negocio y no al revés. Es decir, no debemos buscar que nuestra organización esté orientada a servirle al sistema de gestión de calidad, sino el sistema de gestión de calidad o los procesos a la organización. Luego pasamos a un tema y es la organización inteligente. Nosotros tenemos un marco de referencia propio que hemos definido, que hemos denominado organizaciones inteligentes. ¿Qué es una organización inteligente? Es una organización sana y sostenible que básicamente crea un sistema nervioso digital inteligente que permite reaccionar, cambiar y mantener en su gestión gerencial y operativa el balance esencial interno y externo de manera flexible, muy eficiente, muy eficaz, rápida. La organización inteligente es un organismo vivo que tiene todas sus partes interconectadas e interrelacionadas de manera que se logra una síntesis entre diferentes elementos de la organización como personas, procesos, información y tecnología. Bien, esas organizaciones inteligentes tienen básicamente un símil con, digamos, un cuerpo humano, donde el primer tema que tenemos es el gobierno de la estrategia, que es el cerebro de la organización. Hacemos el símil con un cuerpo humano y básicamente el gobierno de la estrategia está evidenciado en elementos como el plan estratégico, los objetivos institucionales, el balance scorecard y lo que son metas e indicadores institucionales. Luego viene la gestión de la estrategia, que es básicamente la visual de la estrategia de hacia dónde vamos, que tiene los programas y proyectos, el monitoreo de evaluación, la mejora continua. Posteriormente viene todo lo que es gestión de la toma de decisiones, que básicamente se fundamenta en la capacidad de comunicar a la organización y hacia los clientes, eventualmente, proveedores, aliados, etcétera, tomando las mejores decisiones a partir de gestión analítica, predictiva y prescriptiva. Luego vienen las manos, que es lo que nos permite garantizar el quehacer. Y este quehacer, pues, es los procesos, que son de diferentes tipos. Los estratégicos, misionales, los de apoyo, los de evaluación. Todo esto fundamentados en la ISO 9001 y en la ISO 20000. Luego, este cuerpo, esta organización funciona a partir de la transformación de información. ¿Qué es lo que pasa? Que recibimos información y esa información se convierte seguramente en alimento para poder nutrir todo el cuerpo y esto se da a partir del pinar, que es todo lo que tiene que ver con
plan institucional de manejo de archivos, el programa de gestión documental, las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental. Y por otro lado, luego todos esos documentos generan información que deben al final terminar en gestión de conocimiento, en mapas de información y en gobierno de datos. Bueno, ¿cuál es la estructura de un proyecto de BPM desde el punto de vista nuestro, de nuestro enfoque, cómo nosotros consideramos que debe estructurarse un proyecto de este estilo? Nosotros consideramos que este tipo de proyectos pues son proyectos muy desafiantes y obviamente debemos estar a la altura de lo que implica un reto de este estilo. Por eso planteamos una metodología ágil para lograr los mejores resultados en ese sentido, porque la garantía de tener victorias tempranas hace que la gestión de cambio sea mucho más fácil de llevar en la organización. Y la aceptación, el nivel de aceptación que tiene este cambio, pues genera un impacto mucho más sólido, sobre todo en lo que son los diferentes tipos de procesos que se implementan. El primer tema o la primera fase que nosotros tenemos en consideración es la de preparación y lanzamiento del proyecto, que tiene pues obviamente un fundamento en el PMI, donde está un inicio, una planeación y el kickoff del proyecto. Luego tenemos la parte de procesos, donde tenemos una definición de línea base de los procesos, un diagnóstico y una definición de lo que es el mapa de procesos y el roadmap de procesos o la hoja de ruta de procesos. En arquitectura detallada, básicamente bajamos al nivel de detalle necesario para poder hacer una adecuada definición o rediseño de los procesos. Detallamos los procesos, hacemos optimización de los mismos, hacemos un modelamiento de los procesos. Luego viene una fase cuarta, que es la configuración e implementación, donde configuramos el proceso en la herramienta, realizamos las pruebas, hacemos todo el proceso de implementación y viene todo lo que es el tema transversal de capacitación y gestión del cambio. Y finalmente, pues el cierre de proyecto, que viene con cierre de entregables, cierre de proyecto y cierre contractual. Es la forma como establecemos metodológicamente la forma de abordar un proyecto de BPM. Bien, vamos a ver entonces cada una de esas etapas. La primera, que es la preparación y lanzamiento del proyecto. Básicamente nos basamos en metodología o en estándares del PMI para asegurar un marco de gestión que sea adecuado y que esté estructurado en las fases de diseño de la arquitectura empresarial, que a su vez pues deberá tener 4 grandes fases, que son el inicio y planeación, lo consideramos como una, luego ejecución, control y cierre. Acá básicamente, a partir de esas fases de diseño, encontramos pues los diferentes grupos de procesos y los aspectos más relevantes, sobre todo en términos de entregables que tiene esta fase, como la carta del proyecto, la identificación de stakeholders, el plan de gestión de proyecto, el plan de alcance o definiciones detalladas del alcance del proyecto, todo lo que tiene que ver con gestión de tiempo, gestión de costos, presupuesto, plan de calidad, plan de recursos humanos, plan de comunicaciones, plan de riesgos. Y luego viene todo lo que es la gestión del proyecto, con los procesos de ejecución del proyecto, aseguramiento de calidad, gestión de talento humano y distribución de comunicación. Luego viene la fase o el grupo de procesos de control, donde tenemos la monitorización y control de cambios, verificación y control de alcance, control del cronograma, control de costos, control de calidad, todo lo que tiene que ver con reporte de desempeño y el seguimiento, monitoreo y control de riesgos. Y finalmente, pues está todo lo que es el cierre del proyecto. Obviamente, el cierre pues es un tema que eventualmente se va dando de manera transversal a la ejecución en la medida en la que vamos haciendo cierre de fases. Bien. Esta fase está planteada en 3 grandes etapas, que son inicio, planeación y el kickoff. En el inicio, básicamente lo que se hace es identificar los actores claves del negocio a nivel funcional y de negocio, identificación de interlocutores y stakeholders, toda la estructuración del modelo de gobierno del proyecto, la definición de roles y funciones de cada actor dentro del proyecto, la carta de proyecto y acta de inicio y finalmente la aprobación.
En la planeación se tiene la planeación de mesas de trabajo, la metodología, todo lo que tiene que ver con participantes, fechas de información, preparación de contexto, metodología, plan de trabajo, la matriz RACI y la aprobación. Y en el kickoff, pues tenemos la presentación del plan de trabajo que haya sido acordado con el cliente y el lanzamiento del proyecto de automatización de procesos. Entonces, con respecto a la fase a la etapa de planeación dentro de esta gran fase de preparación y lanzamiento del proyecto, tenemos lo que es la preparación de las mesas de trabajo, todo lo que es la metodología, la definición de participantes, todo lo que tiene que ver con fechas, definición de cumplimientos, etcétera. Preparación del contexto, la metodología de trabajo, el plan de trabajo, la matriz RACI. Y finalmente en el kickoff, pues que es la presentación del plan de trabajo ya acordado con el cliente y el lanzamiento del proyecto de automatización de procesos. Toda esta capa o esta gran fase pues tiene unos entregables por cada una de las etapas donde pues tenemos la estructura de gobierno, la carta del proyecto, el acta de inicio, lo que es el documento de alcance, cronograma detallado, plan de gestión de proyecto y el tema de kickoff, el tema de metodología, plan de trabajo detallado, tareas, hitos, entregables, responsables. Luego viene la parte de procesos, donde tenemos básicamente la gran tarea de diagnosticar y diseñar por lo menos la gran línea base de los procesos de negocio que soportan los objetivos estratégicos y misionales de la organización. Recordemos que los procesos en sí mismos están en función de la estrategia organizacional, así que en una definición en cascada, uno primero lo que tiene que tener claro es la definición de su estrategia, luego la definición de sus procesos y obviamente a partir de allí pues la definición de sus procedimientos y todos los elementos respectivos de control. Sin embargo, el tema de los procesos, cuando hablamos de un tema de BPM o un proyecto de BPM, debemos garantizar que se conoce o que se garantice de alguna manera que los procesos que se vayan a rediseñar obedezcan o den línea para resolver de alguna manera lo que la estrategia está buscando, lo que la estrategia está pidiendo. Entonces, allí tenemos tres etapas. Una primera etapa que es la línea base, donde hay una definición de responsables, hay una recopilación de la información que hay en la actualidad en la organización. Es necesario desarrollar una serie de talleres de necesidades y problemas. ¿Por qué? Pues porque básicamente es importante conocer de cara del usuario cuáles son las mayores dolencias o los mayores problemas que tiene en los procesos que está ejecutando. Hay dos grandes formas de hacer esto. Una, obviamente, pues que se hace a partir de entrevistas, información primaria que tengo con los diferentes usuarios, pero también a partir de un diagnóstico, que es la segunda fase. Entonces, en la segunda etapa, que es el diagnóstico, tengo entrevistas dirigidas. Digamos que lo que se debe hacer es una definición de unos criterios de análisis de brecha y unos criterios de análisis de la cultura organizacional. Todo esto a través de sesiones de talleres o workshops. Es necesario realizar reuniones con los comités del proyecto, con el comité directivo y el comité operativo. Se hace una revisión, aprobación de plantilla, la revisión de los diferentes elementos ya de diagnóstico y finalmente pues las etapas de ajuste y aprobación. En este diagnóstico normalmente realizamos una revisión de lo que es la alineación con la estrategia a partir de los procesos, que cómo están esos procesos apalancando debida o indebidamente la estrategia organizacional. Segundo, se revisa un nivel de madurez. El nivel de madurez es tal vez uno de los temas más importantes dentro de un proyecto de BPM, porque en la medida en la que tengamos procesos maduros, garantizamos el éxito en un proyecto de BPM. Cuando tenemos una organización que tiene un nivel de madurez de procesos o procedimientos muy incipiente, con mucha facilidad vamos a seguramente tener algunos eh, resultados inesperados e indeseados, porque la organización debe estar preparada en función a tener procesos maduros, a tener procesos de alguna manera mucho más eh, estables, mucho más estandarizados para lograr el éxito en un proyecto de este estilo.
Tenemos obviamente la relación de estructura organizacional versus procesos, donde verificamos o identificamos si esos dos elementos de control se encuentran bien diseñados y son coherentes entre sí o no lo son. Revisamos el tema de gobernabilidad, identificando si los procesos realmente están ubicados en las áreas que corresponden desde el punto de vista de gobierno de esos procesos. Y hacemos revisiones de diferentes temas de métricas, eficiencia, eficacia, de efectividad. Luego pasamos a una etapa de mapa de procesos, donde recogemos todos los diagnósticos que hemos hecho, se identifican las diferentes oportunidades de mejora, se hacen sesiones de análisis para poder identificar o establecer una primera línea de procesos que sea consistente. Es decir, normalmente este tipo de proyectos pues va de arriba hacia abajo, por eso buscamos primero la relación con la estrategia y luego el mapa de procesos a nivel uno, y seguramente pues lo que continúa es el rediseño de los procesos a nivel 2 o a nivel 3, digamos lo que corresponde según esté descompuesto el proceso, sus diferentes elementos, sus procedimientos, y a partir de allí debemos garantizar que el mapa de procesos pues básicamente cuenta con una claridad estructural en cuanto a que responde a la estrategia y en cuanto a que da claramente una identidad organizacional frente a lo que es el quehacer de la entidad o la organización. Luego pasamos a la fase de arquitectura detallada. En esta fase básicamente lo que buscamos es construir el detalle de la arquitectura para el nuevo BPM, para todo el soporte de procesos, a partir de tres grandes etapas, por decirlo de alguna manera, que son el detalle de procesos, donde tenemos la caracterización de los procesos, la revisión de los indicadores, factores críticos de éxito del proceso, el taller de documentación de procedimientos y obviamente pues todo su ciclo de aprobación, revisión, ajustes y definición final. Luego viene lo que es la optimización de procesos como una gran etapa donde lo que hacemos es rediseñar e identificar con mucha precisión los requerimientos funcionales. Entonces acá, obviamente es súper importante tener claros cuáles son los responsables de los procesos y procedimientos, sobre todo ya vamos a nivel de procedimiento. Acá tenemos en esta gráfica, pues vemos el ciclo de vida del BPM, donde tenemos modelización, simulación, ejecución, monitorización y optimización. Ya vamos a explicar un poco más adelante en qué consiste cada una de estas. Hacemos un taller de necesidades, un taller de requerimientos, todo el taller de rediseño de los procesos y procedimientos y su ciclo de aprobación. De acá que sale, los procedimientos que hemos seleccionado, mejorados, tenemos una clara identificación de necesidades tanto de información como de necesidades funcionales. ¿Por qué las necesidades de información son tan relevantes acá? Porque en la medida en la que tengamos claro qué información debe proveer el proceso, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también táctico y eventualmente estratégico, se puede seleccionar la capa de información y el modelo de datos que se requiere diseñar en el proceso en el BPMN. Si uno en el BPM no ha diseñado correctamente su modelo de datos, pues es muy difícil que logre finalmente eh, satisfacer las necesidades de información que tienen los diferentes stakeholders. Y en cuanto a necesidades funcionales, básicamente se debe garantizar todo lo que tiene que ver con el diseño, obviamente, de la actividad, de las interacciones que hay entre los diferentes usuarios a través de formularios o a través de interoperabilidad entre sistemas de información, el cruce de información entre un proceso y otro, entre un área y otra, y necesidades funcionales específicamente que pueden estar del orden de interactuar con un sistema de georreferenciación, con un ERP, con un sistema de Business Intelligence. Es decir, hay una gran cantidad de necesidades funcionales que se identifican en esta optimización de procesos y que terminan a la postre en un buen diseño del modelo del proceso en el BPMS.
Y la última etapa de esta fase es el modelamiento de procesos, donde se hace la diagramación en notación BPMN, la revisión de lo que es la información clave, todo lo que son los diferentes controles del proceso, el diseño de formularios, todo lo que son mockups y interfaz gráfica, digamos, forma como el usuario va a interactuar con la herramienta, lo que son integraciones y obviamente su ciclo de calidad. Aquí básicamente es muy importante también definir como 4 grandes temas, o 5. El modelo de datos, lo que son los formularios, todo lo que tiene que ver con reportes, integraciones y finalmente un tópico que es el de reglas de negocio, que es la manera como la organización plantea, define y operativiza sus políticas organizacionales en los procesos. Eso es lo que se conoce como reglas de negocio, la manera como se operativiza una política a nivel de procesos en una organización. Bien, en torno a la configuración e implementación, que es la siguiente, en esta fase tenemos quizás el tema más grueso de todo el proyecto en función de las características técnicas. Acá tenemos entonces una configuración de procesos que consiste ahora ya en la implementación en el BPMS o en la suite de BPM que hayamos adquirido, la implementación del modelo de datos, ya el diseño específico de formularios, reportes e integraciones, pero esto de cara a la herramienta. Luego viene un tema de pruebas donde se debe definir un plan de pruebas, se hacen pruebas unitarios, se hacen pruebas con usuario y se hacen los ajustes que correspondan. De acá obviamente viene pues la parte más crítica, que es el de aceptación finalmente del producto entregado. Luego viene la implementación, que es ya la instalación en producción, la documentación de la entrada a producción y el plan de implementación. El plan de implementación es muy importante a efecto básicamente de garantizar que logramos las diferentes, por decirlo de alguna manera, transiciones entre el proceso actual y el proceso deseado a través precisamente de esas definiciones intermedias de cómo va a operar el proceso mientras tenemos un backlog de operaciones hechas en procesos manuales o con otras herramientas o eventualmente semiautomatizadas o no automatizadas en ningún sentido, para pasar a un proceso donde tenemos automatizadas todas las actividades. Entonces es necesario y es muy importante tener claro un plan de implementación para que la gente sepa que eventualmente, digamos que yo tengo una implementación de un trámite X de solicitud de licencias en una entidad cualquiera. Entonces, yo seguramente cuando implemento el BPM, tengo en ese momento una serie de operaciones ya arrancadas o ya iniciadas, seguramente de manera manual o de otra manera, y seguramente tengo una etapa de transición donde coexisto con dos metodologías. O puede que simplemente en el plan de implementación se defina que todo lo que viene manual igual se va a implementar en el sistema. Entonces, el plan de implementación tiene que tener esas consideraciones y al final pues tiene que garantizar mi integridad de la información. Básicamente debe garantizar eso para que el plan de implementación sea exitoso. Y finalmente viene todo lo que es la capacitación y gestión de cambio, donde normalmente buscamos que haya unos equipos de trabajo que son, digamos, formación de formadores, que son gestores de cambio al interior de la organización. A estas personas se les capacita básicamente para que sean como aquellas personas que son facilitadoras y líderes a la vez para garantizar que las futuras implementaciones, y esta en particular, la que se está haciendo, pues tiene éxito, pero sobre todo para que le den un continuum a los proyectos de BPM. Obviamente hay unas capacitaciones a nivel de administradores de herramientas, a nivel de usuarios funcionales y viene todo el tema de documentación de lo que son manuales y temas de cara a la parte técnica y a la parte de usuarios finales. Y finalmente viene la última fase que son los cierres, pero de alguna manera, como les contaba hace un rato, seguramente viene interactuando con la fase de ejecución, es decir, el cierre del entregable pues se da, o la cierre de fase se da durante la ejecución, luego viene un cierre de proyecto y finalmente un cierre contractual que pues debe garantizarnos
un recibo de satisfacción de todo lo que fue el contrato. Bien, ¿qué es lo que nosotros pensamos en cuanto a la estructura de un BPM con respecto al equipo de trabajo? Consideramos que tiene que haber un comité ejecutivo, un comité de dirección, donde básicamente pues están representantes de las dos partes, es decir, del cliente y de parte de la compañía, en este caso de Miku. Un área de supervisión donde tenemos unos responsables de proyecto por parte del cliente, donde normalmente tenemos pues unos supervisores que puede ser el gerente de proyecto, puede ser la misma persona encargada del proyecto al más alto nivel, depende de la organización como sería definido, y unos responsables del proyecto por parte de la compañía, que es un gerente de proyecto. Y en cuanto al área de ejecución, tenemos un equipo de trabajo del cliente, porque el equipo de trabajo del cliente es muy importante en estos proyectos, porque son las personas que conocen el detalle, son las que conocen el proceso, son las que dan los insumos, las que finalmente aprueban que el proyecto salga adelante, pero finalmente son quienes van a convertirse en los usuarios más importantes del proyecto. Entonces, si el usuario no hace parte del proyecto, no es vinculado desde el principio, seguramente vamos a tener un proyecto que no garantiza ni las necesidades ni las expectativas del cliente, y por otro lado, pues va a generar una barrera enorme en materia de resistencia al cambio para poder implementar este tipo de buenas prácticas. Y digamos que pues un tema típico, pues tenemos especialistas de aplicaciones, consultor senior de BPM, especialistas de procesos, documentadores, son como los roles que tenemos a nivel del equipo nuestro. Bien, existe entonces unos niveles de madurez que básicamente son 5. Eh, Esto normalmente tiene una fase que es la primera. Esto, digamos, vamos a articular un poco nivel de madurez de procesos con el nivel de madurez de BPM en las organizaciones. Muchas veces encontramos procesos sin documentar en una organización, y también a nivel de BPM pues tenemos actividades que no están estructuradas. En un siguiente nivel de madurez tenemos unos procesos que están documentados y formalizados, y en este punto se entiende que tenemos un sistema de gestión de calidad maduro y unos conocimientos básicos de BPM a nivel de modelamiento por lo menos. Luego viene un siguiente nivel de madurez donde tenemos los procesos estructurados y modelados, y a nivel de BPM definidos y alineados con la estrategia institucional. Luego un siguiente nivel de madurez donde tenemos procesos articulados y un BPM definido con indicadores medibles. Entonces, digamos que en estas 4 primeras etapas, uno lo que es un claro nivel de madurez donde las organizaciones en los puntos 3 y 4 seguramente ya han logrado que su BPM funcione de una manera articulada con los procesos que tiene documentados en su sistema de gestión de calidad. Cuando estamos en un nivel 2, donde tenemos unos procesos documentados y formalizados y tenemos conocimientos básicos de BPM, es es un punto normal para arrancar un proyecto de implementación, porque de alguna manera implica que ya hay una cultura organizacional orientada a tener formalizadas las cosas y a tener documentado lo que hacemos. ¿Qué tan estandarizado, qué tan estructurados? Pues eso hace un matiz de diferencia entre qué tanto realmente logro el éxito para tener un proyecto pues que realmente tenga impacto en la organización, y obviamente depende del nivel de detalle que yo automatice a partir del BPM. Pero hay muchos procesos y procedimientos que están en las organizaciones diseñados que que pueden estar a este segundo nivel y que fácilmente se pueden ir escalando al cuarto nivel a partir de una iniciativa de este estilo. El último punto son los procesos optimizados y obviamente a partir del BPM una estructura flexible y mejora de procesos en las herramientas de BPM. Bien, ¿cuáles son los grandes beneficios de BPM? En primer lugar, les voy a contar un poco cuáles son esas fases que veíamos hace un momento, que son 5 grandes fases que tiene un proyecto de BPM. El primero es la modelización. En la modelización que se hace, se definen lo que veíamos hace un rato con respecto al tema de los procesos específicamente, pero ya en la herramienta, donde se definen formularios, controles, se define interacción con otros sistemas de información,
se definen los documentos de salida que va a generar el BPM, se definen, digamos, como todas las reglas de negocio y la forma como se puede acceder a este tema. Entonces, ¿cuáles son los beneficios en esta fase? Primero, la estandarización de los procesos en cuanto a los pasos y las actividades. La estandarización de lo que son las entradas, los formularios, la información, todos los insumos que son requisitos para iniciar un proceso. ¿Cuáles son los temas que sí o sí debo tener garantizados para poder darle go a un proceso? La estandarización de los documentos de salida, los productos esperados. Obviamente hay un gran beneficio de estas herramientas. Estas son herramientas tipo case, donde es muy factible que un usuario de negocio, un usuario de planeación, digamos que es una persona que normalmente es un facilitador entre el usuario y tecnología, pueda desarrollar mejoras o implementaciones o modelizaciones de procesos en BPM sin tener que ser técnico, sin tener que ser desarrollador o ingeniero de sistemas. Es decir, no necesariamente se tiene que ser técnico y puede modelar. Está obviamente en esta etapa de modelización todo lo que es el diseño de controles, el de formularios, el de creación de reglas de negocio y un tema que es el de multicanales, que básicamente lo que permite garantizar es la posibilidad de utilizar diferentes medios de acceso de los usuarios con la plataforma, a través de tablets, a través de celulares, en fin, digamos cualquier medio o cualquier canal que busquemos para garantizar la interacción. Con respecto a la simulación es una etapa que permite hacer, como su nombre lo indica, una simulación de procesos. Es decir, yo tengo el proceso modelado con una definición de tiempos, una definición de controles, una definición de personas a las cuales voy a entregar los diferentes pasos en el proceso, y me permite esta simulación identificar cargas de trabajo, me permite generar diferentes escenarios de qué pasa si, a partir de la definición de tiempos, a partir de los datos simulados de demanda que yo pueda tener de un proceso en particular, y a partir de datos reales estadísticos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo, a partir de la simulación, identificar dentro de un proceso cuáles son mis cuellos de botella, en dónde tengo que poner mayor cantidad de personal, en dónde tengo un supervisor, un jefe, un directivo de pronto siendo cuello de botella del resto del proceso. Entonces, la simulación me permite identificar ese tipo de cosas. Es muy útil cuando uno tiene procesos que son o procedimientos que son tipo trámite. Recuerdo alguna vez que trabajando en alguna entidad del Estado había la necesidad de sacar un proceso en el cual las personas iban a interactuar con la entidad para hacer una posible reclamación a unos impuestos que se le estaban cobrando, unos impuestos y unas contribuciones. En ese momento la entidad pedía saber cuál era la capacidad instalada que necesitaba con base en, digamos, todo el esquema, es decir, la cantidad de ventanillas, la cantidad de usuarios, la cantidad de, eh, digamos, de clientes que había afectado. Se tomaban entonces unas muestras y a partir de los procesos ya modelados se hacía la simulación y se identificaba en dónde necesitábamos qué. Este proceso obviamente se puede inclusive bajar a nivel pues de una simulación de otro tipo de instrumentos, pues no solo del tema de procesos de usuarios, sino también eventualmente de aspectos de infraestructura. Pues aunque no está diseñado solamente para eso, digamos que el fuerte de la simulación es básicamente orientado a personas, servidores eh, y digamos capacidades del proceso. Eso lo podemos hacer en la etapa de simulación. Luego, en la etapa de ejecución, los grandes beneficios de un proyecto de BPM son la estandarización de tiempos y niveles de escalamiento, la unificación de los criterios para atender los servicios y trámites de los diferentes usuarios de la organización. Pensemos en esto en función a que obviamente los procesos están en función precisamente de la organización, así que los principales beneficiarios de un proyecto exitoso de esto pues son mis clientes finales o mis usuarios finales.
En la ejecución, otro de los grandes beneficios es la integración que tengo con otras herramientas y mi información en línea para lograr precisamente tomar mejores decisiones. Existen bandejas de entradas de las diferentes tareas en este tipo de herramientas. Y hay un tema de comunicación multicanal con clientes, proveedores y otros aliados a partir de temas como mensajes de texto, correos electrónicos, integraciones. Eh, si se han dado cuenta en algunos procesos últimamente con determinado tipo de organizaciones, cuando uno hace, por ejemplo, una solicitud de una tarjeta de crédito y a los 2 o 3 días le llega al celular un mensaje que su crédito fue aprobado, su tarjeta de crédito fue aprobada, lo que sea, pues eso normalmente hace parte de un BPM, donde alguien en alguna parte del proceso dio una aprobación y simplemente en el BPM, en el proceso del BPM, eso disparaba un mensaje que contaba con el SMS del celular para poder tener claro que, pues, que la persona quedó enterada del resultado. Entonces son partes, digamos, de los procesos en el tema de comunicación multicanal que de otra manera, pues, es más difícil hacer. Así que son utilitarios que tienen estos BPM que permiten precisamente esa interacción. Luego viene la etapa de monitorización, donde tenemos diferentes elementos para poder hacer el seguimiento, que son los tableros de control de procesos, los cuadros de mando. Tenemos la posibilidad de hacer interacción con herramientas de Business Intelligence para hacer exploración de datos y sacar datos para poder tomar mejores decisiones. Existen utilitarios que son los Business Activity Monitoring, que son los BAM, pues, que son los utilitarios que permiten identificar el proceso en qué etapa se encuentra y cuál es el nivel de actividad por cada una de los puntos del proceso, de los servidores, digamos, de cada una de las personas, de las personas que están en cada una de los puestos de trabajo, cuál es el monitoreo en cantidad de trabajo que tiene cada persona o cada grupo de personas. Esto se puede hacer no necesariamente por personas, sino por grupo de personas, por grupo de roles. E identifican dónde eventualmente tenemos que poner más personal a apoyar o dónde podemos eventualmente estar un poco más tranquilos porque pues la carga no es tan alta. Tenemos los KPIs, que son los indicadores de desempeño claves que básicamente están identificados dentro del proceso y se han definido con anterioridad en la etapa de modelización. Yo en la etapa de modelización debía haber garantizado establecer unos puntos de control que me permitieran sacar la data de los KPIs para poder hacer esta monitorización utilizando esta herramienta de KPIs. Y finalmente todo lo que tiene que ver con reportes o informes de los procesos, de cómo han ejecutado, si los tiempos están bien definidos, qué nivel de temas están en escalamiento. Bueno, ahí ya la definición de reportes depende de la data que yo haya estructurado en el modelo de datos para poder sacar informes que normalmente pueden estar relacionados también con el BI. Y finalmente, la optimización. Hay herramientas de BPM que permiten que a partir de un modelo, de un modelo de proceso o de un diagrama en BPMN, yo pueda hacer optimización a partir de toda esta secuencia y el mismo sistema me identifica qué tipos de actividades yo podría obviar dentro del proceso. Obviamente el análisis de optimización que hace la herramienta pues está muy en función a eficiencia. Seguramente cuando uno plantea determinados temas de control, pues seguramente la optimización que arroja la herramienta pues es necesario revisarla y evaluarla para garantizar que no estamos perdiendo control por eficiencia. Pero la optimización permite un time to market muy corto, o sea, yo puedo lograr hacer mejoras muy rápidamente al proceso y salir en una siguiente versión, pues prácticamente en tiempo real. Las mejoras son sugeridas por las herramientas y hay una gran flexibilización en los cambios que requieran los procesos. Esos son como los grandes beneficios de los proyectos de BPM en sus diferentes fases. Bien, ¿cuáles son los factores críticos de éxito para sacar el mayor provecho en los proyectos de BPM? Hay 5 factores críticos, seguramente hay más, pero identificamos 5 como los temas más críticos, los factores críticos de éxito para sacar el mayor provecho en los proyectos de BPM.
El primero, que lo he venido mencionando varias veces durante la charla, es el de tener procesos maduros. Si yo tengo procesos maduros, es mucho más fácil tener éxito en un proyecto de BPM y le puedo sacar muchísimo más provecho a un proyecto de BPM. ¿Por qué? Porque tengo procesos que me permiten entender que las personas ya están conectadas con una dinámica, con una inercia organizacional, y esa inercia organizacional se manifiesta en actividades que ya tenemos todos estandarizadas, que ya sabemos cómo hacemos, que ya tenemos claro cuál es la ruta de trabajo, que ya sabemos cuáles son como las características. Obviamente, uno encuentra muchas veces en las organizaciones las dichosas casuísticas. La casuística no va en contra de los procesos maduros. La casuística eventualmente lo que dificulta es la estandarización. Sin embargo, depende del nivel de detalle al que yo quiera llegar, puedo tener una implementación pues muy eficiente en BPM, o puedo inclusive hacerla a partir de casuísticas con reglas de negocio, que son las que me permiten hacer más eficiente esa modelización. Pero los procesos maduros son un factor crítico de éxito en los proyectos de BPM. El otro gran factor crítico de éxito es el proceso de gestión de cambio. Es necesario tener un adecuado proceso de gestión de cambio para garantizar que las personas están conectadas con el proyecto, que no les va a costar mucho la transición entre su quehacer actual y el quehacer que está propuesto en una metodología de BPM, porque finalmente trabajamos con personas. Entonces, pues es súper importante tener a las personas desde el principio del proyecto informadas, comprometidas, de tal manera que pues la gente sepa cuáles van a ser los beneficios del trabajo que se está haciendo en el proyecto, cuáles van a ser los beneficios para ellos mismos, en función de sacar la información más rápido, de tener control de los procesos que están llevando, o los servicios que están prestando, o los procesos o los productos que están desarrollando. Entonces, es necesario vincular al personal desde el principio, sobre todo con una eh, definición muy de beneficios de lo que vamos a lograr. Y obviamente haciéndolos parte de, porque finalmente las personas son las que conocen la organización, son las que conocen cuáles son los problemas, cuáles son las dolencias, dónde puede uno establecer una mejora, en fin. El siguiente factor crítico de éxito es la optimización y mejora. En esto es muy importante entender que no se trata de hacer lo mismo más rápido o hacerlo más rápido. Se trata de garantizarle a la organización que la forma como está trabajando necesariamente se puede optimizar y se puede mejorar. Y esa optimización pues depende obviamente de una visual eh, externa normalmente o externa al proceso. Por eso es importante tener o pares o consultores externos que permitan establecer precisamente de una manera, digamos, no viciada, por decirlo así, de la manera como se hace el proceso, sino por fuera del proceso, que permita establecer algunas o identificar con mucha mayor precisión algunas oportunidades de optimización y mejora de los procesos. Eso implica que el tema anterior debió haber sido exitoso también, es decir, la gestión de cambio, porque en la optimización y mejora uno normalmente lo que hace es que rompe paradigmas de la manera como las personas están trabajando. Entonces, es un factor crítico de éxito fundamental. No se trata de hacer lo mismo más rápido, no se trata de cometer los mismos errores de una manera más eficiente, no, se trata de mejorar el proceso. Luego, el cuarto factor crítico de éxito es el de conocimiento del proceso, donde hay dos partes que deben garantizar ese conocimiento del proceso. Por un lado, el usuario, porque finalmente el usuario es el que conoce su día a día, conoce sus procesos, sus problemas, y por otro lado, el consultor que acompaña el proceso o el proyecto, porque el consultor finalmente tiene una visual ajena a la organización. Eso le permite tener mucha más objetividad frente a las situaciones que propone, pero es necesario que esa persona conozca tanto o más que los mismos usuarios del proceso, conectándolos con los diferentes procesos posteriores, con otros usuarios, tener una visual mucho más integral. Es necesario que la tenga, porque aunque no haga parte del proceso en el día a día, sí es importante que tenga una perspectiva que le permita al usuario diseñar o co-crear los procesos de una manera mucho más efectiva. Y finalmente, el último factor crítico de éxito es el de la
vinculación y empoderamiento de los usuarios de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos con esto que las personas que trabajan en el negocio, que hacen parte del proyecto, se empoderen aquellos usuarios que han sido identificados como usuarios claves para precisamente lograr el éxito sobre todo de la transformación hacia los diferentes usuarios que están dentro del proyecto. No necesariamente las personas que están en los proyectos dando línea con respecto a la optimización y mejora son los directivos, no necesariamente. Muchas veces son los mismos usuarios de las organizaciones que hacen parte y son escogidos por el equipo directivo para que coordinen o lideren una parte del proceso en el proyecto. Y eso implica que esas personas tienen que tener necesariamente un empoderamiento porque van a tomar decisiones frente al rediseño de ese proceso. Entonces, esos son como los 5 factores críticos de éxito clave. Obviamente puede haber más, pero extraemos como lo más relevante y lo que creemos como de mayor impacto en el proyecto de BPM. Bien, en este tema pues queremos compartir con ustedes un caso de éxito que es el del Ministerio del Interior a partir de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, que es una instancia de nivel nacional, que es el URIEL. El URIEL es una herramienta a partir de las cuales las personas cuando estamos en un proceso de elecciones pueden poner denuncias a un tema de las elecciones, que no ven eventualmente que no se esté dando transparencia al proceso, que no se esté atendiendo en los horarios, en fin. Cualquier característica que no sea, que no esté como que no sea transparente, cualquier usuario y cualquier ciudadano a través de un celular puede poner una denuncia. Este fue un caso de éxito que nosotros desarrollamos en el Ministerio del Interior y que pues ganó varios premios a nivel internacional. Entonces, les voy a dejar un video para que pues conozcan un poco, son 2 minutos más para que puedan vislumbrar un poco cuál fue como el resultado que logramos. Como Ministerio del Interior, y también ha sido para nosotros una herramienta muy útil, porque eso nos permitió también, este certificado y el proceso que se dio como se dio, nos ha permitido a nosotros evitar que se den trámites o tramitologías adicionales que estaban generando confusión en el sector y que también que se prestara la expedición de certificados como un mecanismo de corrupción frente al Estado. Por eso nosotros hemos validado, en este momento lleva 1 mes y medio puesto en producción el certificado en línea. En agosto fueron 300 certificados los que fueron solicitados y lo que va en septiembre fueron 700. Y todavía estamos en el proceso de publicidad en todo el país. Es decir que sabemos que en el momento en que podamos ya llegar a la publicidad en todo el territorio colombiano, va a ser mucho más alta la cifra de los usuarios que están solicitando específicamente los certificados online y gratuitos de las entidades religiosas. Yo les voy a mostrar un video de presentación para que ustedes puedan observar un poco cómo eran nuestros expedientes, cómo era la carga administrativa que teníamos dentro de las oficinas por las solicitudes de certificados y cómo hoy ya se nos ha facilitado esa temática. Antes, el trámite y la entrega de los certificados de existencia y representación legal de las entidades religiosas registradas ante el Ministerio del Interior podía demorar entre 10 días hábiles y hasta 3 meses, según el número de solicitudes recibidas. Para hacer más ágil el trámite y la entrega de los certificados, el Ministerio del Interior puso en marcha su expedición gratuita y en línea. Este servicio es un paso más del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el marco de la ley antitrámites. Yo diría que lo más importante es que la gente no tenga que remitirse a venir o a pedirle a alguien acá que por favor le solicite la personalidad jurídica ahí en el Ministerio del Interior, sino que ya lo pueden hacer directamente y eso nos permite ganar mucho tiempo. Ahora, en solo 6 pasos, cualquier persona natural o jurídica podrá con el número de resolución completo o el nombre de la iglesia solicitar este documento, que sirve para tramitar el registro único tributario, afiliaciones a seguridad social, abrir una cuenta bancaria o incluso formalizar la titularidad de bienes. Paso 1.
Ingrese a la página web del Ministerio del Interior www.mininterior.gov.co o a la dirección asuntosreligiosos.mininterior.gov.co y haga clic en el botón Certificados de entidades religiosas. Paso 2. Ingrese en la barra de búsqueda el nombre de la entidad religiosa o el número de resolución de la cual desea expedir certificación de existencia y representación legal. Paso 3. Diligencia los campos, nombre completo y correo electrónico del solicitante y haga clic en enviar solicitud. Paso 4. En su correo electrónico recibirá un mensaje del Ministerio del Interior donde encontrará el link Ver contenido del correo electrónico enviado por Ministerio del Interior Oficina Asesora Jurídica y haga clic en él. Paso 5. Será redirigido a la página de internet de Andes SCD, donde encontrará el enunciado Adjuntos. Haga clic sobre él y descargue su certificado. Paso 6. Al abrir el archivo PDF encontrará la certificación de existencia y representación legal solicitada. Imprímala o guárdela. El certificado de existencia y de representación legal tendrá las siguientes características para verificar su autenticidad y legalidad. Marca de agua del Ministerio del Interior. Código QR que lo redirigirá inmediatamente al certificado online. Link de verificación ubicado en el pie de página del certificado. Sello de verificación, documento firmado digitalmente, el cual le da validez legal a la firma digital del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior que se encuentra plasmada en el certificado. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Quisiera saber si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quisiera hacerme. Ok, Iván. Bueno, uno de nuestros asistentes da pues las gracias a la charla y nos dice que es muy interesante. Por aquí tenemos dos preguntas más, entonces te las voy a leer. Claro. ¿Qué ventajas tiene implementar un BPM versus un desarrollo de software? Bueno, bien interesante la pregunta, Sandra. Pues mira, la implementación de un BPM tiene varias ventajas frente a un desarrollo y la primera es que cuando nosotros tenemos una herramienta de este tipo, que es una herramienta tipo case, cuando decimos tipo case es que es una herramienta donde un usuario puede pintar de alguna manera o desarrollar muy fácilmente su proceso. Eso implica que de alguna manera yo tengo un tiempo de respuesta muchísimo menor una implementación de estas que con un desarrollo de software. Tengo un tiempo mucho más corto porque si yo tengo un proceso maduro y lo diseño muy rápidamente, el tiempo de salida de un proceso de cierta complejidad, voy a decir una complejidad de seguramente media alta, desde que yo lo diseño hasta que sale en producción puede tomar una semana, 2 semanas, ¿sí? Claro, si hago todo el proceso, que en un proceso más grande seguramente o de mayor complejidad, podemos estar hablando de unas 7 semanas. Pero el tiempo de salida es mucho más rápido que el de un desarrollo. Esa es una de las primeras ventajas. La segunda ventaja es que no dependes tanto de tener ingenieros de desarrollo, personas que manejan la metodología, el lenguaje, digamos, de procesos. Son personas que normalmente tienen mucha habilidad para desarrollar este tipo de temas sin depender de desarrolladores. Eso puede ser bastante eficiente también. Y el otro tema es que es muy fácil hacer modificaciones o correcciones sin tener que entrar uno a ningún código a hacer modificaciones, simplemente cambiando el proceso, ajustándolo, poniendo más, menos actividades, más, menos controles, más datos, lo que sea. Es mucho más rápido también el ajuste y la evolución para las modificaciones. Esos son, pues así como en términos generales, las grandes ventajas que tiene. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una pregunta más. Sí. ¿Cuáles son las áreas críticas que se deben participar en un proyecto de BPM? Vale, mira, Sandra, también me parece bien importante esto. Normalmente, obviamente siempre pues, es importante que esté el acompañamiento del área de tecnología, pero fundamentalmente hay 3 áreas que tienen que participar. Una, el área de usuarios, es decir, los misionales o los que estén, los dueños del proceso, son súper importantes en este tipo de proyectos.
El área de comunicaciones o los encargados de todo lo que tiene que ver con comunicación organizacional son muy importantes también en estos proyectos, aquellos que tienen que ver con gestión del cambio. Y la parte de planeación o sistema de gestión de calidad, o digamos los que tienen a cargo el tema de procesos. Es muy importante que este tipo de áreas se vuelvan el aliado fundamental de los proyectos, porque finalmente son los que conocen con mucha precisión todos los procesos de la organización, cómo interactúan, cómo se relacionan. Entonces, tener un aliado del área de planeación o del área de procesos es bien importante en este tipo de proyectos. No sé Perfecto, si... ingeniero. Pues no tenemos más preguntas por el momento. Entonces, pues yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Pues agradecemos a todos los participantes por su tiempo y pues toda la disponibilidad que tienen, al ingeniero por su tiempo y pues por su gran charla. Esperamos pues en una próxima oportunidad nuevamente contar con su participación. Sandra, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los participantes. Quedamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos, que estén bien. Gracias, hasta luego.